vamos a iniciar la sesión de proyecto de gamificación para el desarrollo de la expresión escrita en clase y cómo aplicarlo a los proyectos de escritura. Vamos a contar con la presencia de Germán Cánovas, que ya le conocemos de otras sesiones, que ha venido a LICE para estar con nosotros, conferencias con los alumnos y, bueno, pues de las que siempre hemos sacado bastante provecho. También le va a acompañar Víctor González, que el año pasado, entre marzo y abril, iban a venir los dos a Lleida para exponernos y tener una sesión presencial con ellos para explicarnos sus proyectos de gamificación. Bueno, pues estará Víctor aquí también para echar una mano en un momento determinado. Ahora os voy a dar como unas pequeñas normas. Es mejor que tengamos el micro sobre todo apagado. Que Germán va a estar hablando como una hora, hasta las 7 o así. Si queréis, necesitáis, tenéis alguna duda, levantar el micro con este botoncito que tenemos abajo en el centro de levantar la mano. Yo os daré paso y después de que acabe de hablar Germán, pues os vais apuntando las cosas si habéis podido esperar y si no lo decís. Y entonces vamos preguntando y abrimos una especie de turno abierto de palabras. ¿Vale? Bueno, pues Germán, buenas tardes. Cuando quieras, todo es tuyo. Perfecto. Bueno, voy a compartir el... Asumo que si nadie me dice nada, pues es que por la presentación se está viendo. Bueno, voy antes de empezar, voy a contextualizar un poco la presentación. El objetivo no es, esto no es un curso de gamificación, ni es una lección de cómo gamificar, es más bien el relato de una experiencia en el aula. Es decir, estamos Víctor y yo en un colegio privado de Sant Cugat, en este caso. Lo digo porque las condiciones en las que se desarrolla un proyecto también son importantes y por algunos aspectos que iré comentando durante la explicación. Entonces, es un colegio privado, con alumnos de primero de la ESO hemos hecho cosas, con tercero de la ESO, sobre todo, en un contexto de educación sin libro de texto, es decir, no tenemos que estar pendientes de ese libro de texto, y con la opción, como jefe de departamento en mi caso, de poder mover cosas, que eso también es muy importante. Lo digo porque lo que voy a explicar hoy puede parecer que es ciencia ficción si estamos pensando en hacerlo solos en nuestra aula. O sea, yo creo que esto, cuando uno se mete en un proyecto de gamificación, tiene que asumir que tiene que haber algo de espíritu aventurero y de compartir esa experiencia con otros profesores y, si es posible, con otras asignaturas. Entonces, esto es eso, el relato de esa experiencia, de una experiencia de la utilización de la gamificación en la secundaria, más allá de lo que se podría utilizar dentro de nuestra propia aula, que también, pero entonces tendríais que hacer una adaptación. Obviamente, ahora, en el contexto en el que estamos, en el contexto sanitario, pues muchas de las cosas que voy a explicar ahora no tienen sentido, no se pueden hacer. Así que, bueno, no se pueden hacer tal y como las habíamos hecho nosotros. Este año, por ejemplo, no estamos haciendo ningún proyecto de gamificación. ¿Vale? Que quede claro, hemos optado por hacer lo que resultaba más fácil para sobrevivir. Y por último, antes de empezar, bueno, tengo la suerte de trabajar con Víctor González, que aunque no interviene directamente en la charla, a lo mejor quiere aportar algo. Bueno, es una persona con la que, eso es muy importante, en un centro, estar con gente con la que te sientas cómodo trabajando, sobre todo cuando tienes que mover proyectos de este calibre. La verdad es que si tuviera que resumir lo que voy a explicar ahora, es lo que hemos hecho en el colegio son experiencias altamente gratificantes para los alumnos, como ellos mismos han dicho después, y en las encuestas, y en las intervenciones, en las entrevistas, y
altamente gratificante para nosotros, pero también hay que decirlo con un coste importante de dedicación. Hasta el punto de que a veces hacemos barbecho. En algunos momentos decimos, este año no hacemos proyecto, porque es un tema bastante costoso. Y por último, aunque, bueno, sí es verdad que la idea es que yo esté hablando como unos 40-50 minutos sobre cómo se va a desarrollar. Primero, que me parece bien que hagáis en cualquier momento alguna pregunta para darle más dinamismo al asunto. Y después tengo una presentación aquí de muchísimas páginas. Como la presentación se va a colgar después, o sea, yo se la voy a pasar a los miembros del ICE para que la puedan, a los responsables del ICE, para que la puedan compartir con vosotros. O sea, todo lo que voy a presentar se va a compartir y también tengo documentos de los que voy a hablar, documentos de evaluación, de heteroevaluación, de coevaluación, documentos que tienen que ver con el desarrollo de los proyectos en el centro, que también no tengo ningún problema en compartir con quien los quiera. Y por último, eso quiere decir que voy a pasar por encima de algunas cosas, pero que el que se las quiera mirar después detenidamente las tiene ahí, las puede consultar con más atención. Voy a pasar por encima de las diapositivas para centrarme en el relato de algunos puntos muy, muy particulares. Y última cosa antes de arrancar, si alguien se siente interesado con más detalles sobre alguno de los proyectos, mi objetivo hoy no es enseñarle a nadie lo que tiene que hacer en el aula, pero si alguien se siente llamado a querer practicar o llevar a cabo algunas de las cosas que hemos hecho, pues que sepan que no tenemos ningún problema en compartir todo el material que hemos recogido, aunque ya sabéis como que el material que hay dentro de un colegio siempre no es un material editado, es un material de batalla, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos allá. Bueno, sobre esto vamos a entretenernos poco, simplemente se trata de que entendamos que la gamificación sobre todo no es, en esto Víctor siempre ha insistido mucho, la gamificación va mucho más allá de lo que sería la idea de jugar. La gamificación no afecta a cualquier juego. La gamificación consiste en dotar de estrategias propias de los juegos a cosas que no son juegos. En realidad, yo siempre, a veces como simplemente por diversión o por deporte, he mantenido alguna polémica con Víctor al respecto de esto, porque nosotros siempre hemos gamificado y muchas veces gamificamos sin darnos cuenta cuando recompensamos por una actividad, cuando hacemos una especie de guerra de verbos o de concurso de algo dentro del aula, incluso cuando les damos algún tipo de premio numérico en la evaluación, por resolver un ejercicio antes o un enigma o lo que sea. Es decir, que al final esos son elementos de gamificación. Pero claro, no se puede hablar de un proyecto de gamificación si no se han contemplado una gran variedad de elementos de gamificación, no solamente el empleo de uno. Pues eso, la gamificación tiene que ver con el empleo de esos diseños de juegos que sabemos que está muy desarrollado, que las empresas que hacen videojuegos conocen muy bien y que tiene que ver con el conocimiento al final de la psicología del ser humano y de qué es aquello que le engancha. Se trata, por lo tanto, de utilizar mecanismos de estos juegos para que aquellos contenidos de las asignaturas que no tienen un interés intrínseco o que nos cuesta que interesen de manera evidente al alumno, pues conseguir que al envolverlos en un proceso de gamificación, pues eso, adquieran un interés que originalmente no tiene. Tiene que ver con esa idea de cómo consigo que el alumno tenga ganas de escribir mejor, por ejemplo, que es el objetivo de esta sesión, en el fondo. Bueno, pues algunos de estos elementos de gamificación pueden tener tanto con mecánicas como con dinámicas, que están representadas en la siguiente diapositiva. Hay elementos típicos de tipo competitivo, que no son los que a nosotros nos gustan más, pero es verdad que también funcionan entre los alumnos. Es decir, pues rankings, puntos, en el fondo es lo que más se parece al sistema educativo tal y como lo conocemos. La idea de colocar a los alumnos en un ranking y entonces el querer luchar por estar mejor en ese ranking. Después hay elementos que tienen que ver con la estructura, es decir, con cómo dosificamos los contenidos y en qué forma los dosificamos, ¿no? Como un desafío, como un reto, el no poder hacer determinadas cosas hasta que no llegas a un determinado momento de
del proyecto, etcétera. Esto lo veremos después con ejemplos concretos de algún proyecto. Después, cuando haces un proyecto gamificado, también hay que tener en cuenta que introduzca elementos de evolución. Es decir, que conforme avanza el proyecto, cada alumno, en función de sus resultados, en función de su esfuerzo, en función de aquellas cosas que ha aprendido, pueda adquirir nuevas habilidades, nuevos beneficios para seguir jugando. O sea que conforme va aprendiendo, se va encontrando también pequeños elementos que le permiten mejorar, jugar más en el fondo, poder hacer más cosas. Y después, por último, para mí estos dos elementos de medio, elementos de estructura y elementos de evolución, son los más importantes, aunque casi siempre nos centramos más en los otros dos, en los competitivos y en los de feedback, sobre todo cuando aparece la gamificación en los medios de comunicación. Insignias, logros, vanity items, o sea, lo que pueden conseguir los alumnos mientras aprenden / participan en este proyecto. Una cosa muy importante, Víctor insiste mucho en eso, y es algo que hay que tener muy en cuenta cuando intentamos gamificar. Esto es en el proceso de concepción del proyecto, es esta línea representada con la flecha azul, que es el flow, es cuando, digamos, cuando el ritmo del proyecto es adecuado. Todos los que estáis escuchándome probablemente habéis intentado proyectos y habéis notado pues, que el alumno empieza con cierta ilusión, pero luego se desvincula. Es importante que cuando diseñas el proyecto tengas en cuenta que si la actividad que tienen que hacer es excesivamente aburrida, es decir, excesivamente fácil, si no hay un verdadero desafío, pues estaríamos, digamos, por debajo, ¿no? Entonces necesitaríamos, se puede volver aburrido, necesitamos algún tipo de desafío para subir el flow. Y en cambio, cuando la dificultad es muy alta, el alumno puede requerir una ayuda para evitar la frustración de no poder alcanzarlo. Y eso no puede ser improvisado, tiene que estar más o menos calculado. O sea, tenemos que saber que si en el desempeño de una determinada actividad, de un determinado reto, el alumno puede atascarse, tiene que estar contemplada la opción de una ayuda en el juego de antemano. Es muy difícil improvisar, eso está clarísimo. Cuando se quiere trabajar por proyectos, es mejor improvisar lo mínimo posible. Bueno, con el fin de ir a lo concreto, voy a ir presentando cosas. Bueno, en un proyecto típico de gamificación, nosotros hemos trabajado con retos y desafíos, ¿sí? Los retos, de alguna manera, tienen que ver, pues, como dice aquí, con lo que hace avanzar el juego, pero la contemplación de desafíos, es decir, que en medio del juego los elementos básicos estructurales, los que están marcados en azul, los retos, forman parte de la estructura básica del proyecto. Pero luego es posible que se puedan ir intercalando desafíos optativos o solo abiertos, por ejemplo, para ciertos alumnos que han desbloqueado la opción de hacer ese desafío, que nos permite, por una parte, evitar el aburrimiento o dominar el tema del aburrimiento o el tema de que algunos alumnos se desvinculen, pero también nos permite la atención a la diferencia. Es decir, los desafíos pueden estar ajustados a diferentes tipologías de alumnos que van más rápido, que lo han entendido mejor, alumnos que necesitan ese extra de desafío para estar motivados, porque si no les puede parecer excesivamente fácil, o incluso al revés, para alumnos que tienen dificultades para hacer la tarea principal, para cumplir el reto, pero que a lo mejor por sus habilidades o si están bien diseñados estos desafíos y pueden tener que ver, pues, por ejemplo, con alguna habilidad que no sea estrictamente de la asignatura, puede servir, pues, para que un alumno se enganche en el proyecto. Bueno, esto ahora no me interesa. Vamos a la sección de... Bueno, estos eran elementos de gamificación que se pueden tener en cuenta. Si tenéis preguntas sobre eso, lo mejor, sinceramente, es que se lo preguntéis a Víctor, ¿vale? A partir de aquí yo ya me hago más responsable de la explicación. Bueno, tiene que ver con estos dos elementos, motivar, y para nosotros, en nuestro caso,
esta parte segunda, la de adquirir hábitos adecuados para el aprendizaje o para el proceso de realización de tareas. Cada vez que he trabajado por proyectos o cada vez que he trabajado de manera colaborativa o cooperativa, me he encontrado con el problema de que si los alumnos no están acostumbrados a hacerlo, es decir, si tienen pocos hábitos de trabajo en grupo, acaban siendo experiencias frustrantes para todos. Para mí, para los alumnos, me voy a centrar en la frustración más habitual. El alumno que es bueno, el buen alumno, que sabe trabajar y que siente que el trabajo básicamente lo está haciendo él. Y que además luego la nota acaba repercutiendo de manera positiva en alumnos que no han participado en ese proyecto. Para nosotros, a la hora de diseñar los trabajos en grupo, la gamificación nos ofrecía la posibilidad de evitar este problema. Y creo que es algo en lo que voy a hacer mucho hincapié porque creo que es uno de los problemas mayores cuando uno intenta trabajar de esta manera. La gamificación nos permite, cuando trabajamos de manera colaborativa o cooperativa, nos permite hacer incidencia, hacer hincapié en esos hábitos. Porque nosotros no vamos a evaluar el resultado. Al final no vamos a evaluar el resultado final, sino el proceso realmente a través del cual se consigue ese resultado. Bueno, esto ahora no me interesa, es demasiado teórico y me quiero centrar en algunas cosas. Bueno, aquí hay 4 elementos que tienen que ver con cómo competimos o cómo se establecen estos juegos. Lo tenéis por aquí por escrito, no voy a subrayar lo que hay. No voy a comentarlo todo por igual. Me quiero centrar mucho en la idea de que nosotros trabajamos la gamificación por grupos. Es decir, cada aula es un grupo. Y sí que compite, pero compite contra otras aulas. De manera que cuando estemos hablando en la sesión de hoy de competición, estamos hablando de competición de primero de ESO A, segundo de ESO A, primero de ESO A, B, C y D, de los 4 ESOs. Dentro del aula también trabajan en grupo, pero no de manera competitiva, sino que la idea es que ellos tienen que ser capaces de conseguir los mejores resultados como grupo para poder obtener mejores notas que las otras clases. ¿De acuerdo? O sea, de manera que siempre estaremos hablando de una competición que no sucede dentro de un aula, sino que sucede dentro de todo un nivel. Primero de la ESO, si están compitiendo, están todos los grupos haciendo exactamente el mismo proyecto. Entonces, bueno, tenéis aquí, cuando fijaos, se evitan confrontaciones de egos y, bueno, este tipo de cuestiones, ¿sí? Los alumnos quieren ganar como grupo. No hay ningún beneficio en ganar individualmente. Prácticamente no, eso se elimina. Ese grupo hace que entonces tenga un equipo estable. Sin embargo, dentro del grupo, en cada actividad, en cada tarea, los integrantes se van mezclando constantemente. Es decir, un alumno trabaja una semana en un grupo de 4 y, como veremos en un diagrama que enseñaré después, a la semana siguiente está trabajando en otro grupo de 4, que además se rehace en función de cómo se ha trabajado. Los grupos de trabajo son cambiantes, dice en el tercer párrafo, y bueno, sin escalas. Entonces, esto ya lo he comentado sin darme cuenta. Muy bien. Estos 3 elementos también se tienen muy en cuenta. El de la motivación ya hemos hablado, ¿sí? Intentar buscar constantemente aquellos elementos que permiten mover al alumno a participar. Casi todo eso tiene que ver con la gamificación. Después se tienen que integrar las habilidades de pensamiento, es decir, digamos, la aptitud general que tiene el alumno, y después la concreta, la que tiene que ver con aquello que se ha aprendido durante el proyecto. Estos 3 elementos, de nuevo, tienen que estar constantemente implicados, constantemente encendidos. Y cuando tú evalúas, cuando estás evaluando si está funcionando, siempre en las reuniones nos planteamos si falla alguno de estos elementos, pues si el alumno no tiene que pensar o el alumno no está aprendiendo nada concreto, esto es muy importante. Muchas veces se hace el proyecto, tienes un resultado final, pero si le preguntas al alumno qué ha aprendido concretamente, es posible que no sea capaz de
de reconocerlo. Eso no significa que no haya aprendido, pero el no ser capaz de reconocer en qué medida él ahora es más, yo creo que es un fallo importante, es algo que desmotiva. A ti a veces te hace dudar también de si estás haciendo lo correcto. Y bueno, nosotros siempre, en la coevaluación y en la autoevaluación que se hacen los alumnos de su proceso, siempre tienen que tener en cuenta qué es lo que han aprendido. No siempre, insisto, tiene que ver con los contenidos. Bueno, algunas cuestiones sobre cuestiones de aula. Los proyectos de los que voy a hablar, lo avanzo, son proyectos en los que nosotros trabajamos con Chromebook. Bueno, en realidad no siempre ha sido así. También, por ejemplo, en el libro del tiempo, que es el proyecto que tiene que ver con escritura narrativa, en el libro del tiempo trabajaban con papel y bolígrafo. Pero, por ejemplo, en Chronicles, que es en el que me voy a centrar más, ahí trabajaban con Chromebook. Bueno, con Chromebook, con cualquier dispositivo en el que puedan trabajar en grupo de manera colaborativa en un documento compartido. Estos tres elementos son extremadamente importantes. Que hay un componente de azar en la formación del grupo, bueno, pero luego eso tiene que estar de alguna manera modulado conforme avanza el proyecto. Que los grupos sean reducidos, 3, 4. En realidad nosotros hemos acabado haciendo 4 por cuestiones estratégicas, pero en realidad 3 es casi mejor muchas veces. Esto ya, bueno, depende de cada uno. Y que hayan cambios constantes en los grupos, cambios constantes. Esto tiene que ver con algo que, bueno, de hecho os puedo remitir al blog de Víctor que explica muy bien por qué es tan interesante hacer estas mezclas que están aquí explicadas. En realidad las voy a ir pasando muy por encima. Por ejemplo, aquí en este diagrama, abajo a la derecha tenéis representado cómo se mezclan los alumnos en función de su rol. La idea sería en que, como tenéis aquí a la derecha, que en la asignación de posiciones, es decir, cuando los colocamos, no los coloquemos de cualquier manera. Esto tiene una entrada muy interesante, Víctor, sobre cómo hacer esto. Pero el rojo es alumno que puede, bueno, nos ha cambiado el color aquí, pero bueno, que puede necesitar ayuda. Cuando un alumno puede necesitar ayuda, es interesante que esté bien integrado en el grupo. Quizá aquí se va, a ver si en la posición aquí se ve mejor el color. Vale. Ok. Mirad, por ejemplo, aquí se ve bien. Digamos que los alumnos que están de color rojo serían alumnos que han tenido o que pueden tener problemas. Y entonces, es decir, que han tenido peores resultados. No tienen por qué ser, insisto, resultados de conocimientos. También puede ser resultados en cuanto a saber trabajar, que es una de las cosas a las que les damos mucha importancia. Pues es interesante que estos alumnos se mezclen después con los alumnos que pueden ser referentes. Porque si ellos eligen los grupos, ya sabemos cuál es el resultado. El resultado es nefasto, en realidad. Luego hay alumnos que están, digamos, en la clase media, son la mayoría, pero si realmente hacemos que si un referente, por ejemplo, se acaba juntando con 2 o 3 de puntuaciones muy bajas, de 2 o 3 alumnos que no saben trabajar bien en grupo o que no saben realizar bien la tarea, lo que acaba pasando es que uno desempeña el trabajo de todos. Y en ese sentido, también es muy importante que existan diferentes roles. Este elemento de aquí, donde dice al iniciar las tareas, no veo nada. Al iniciar las tareas, bueno, hay que asignar una serie de roles. No todos cuando nosotros decimos, por ejemplo, en el caso de Chronicles, que tenían que redactar noticias o otros géneros periodísticos. Bueno, si nosotros decimos, chicos, tenéis que redactar una noticia sobre los hechos relacionados con la Revolución Francesa anterior al 89, es decir, justo antes, cuando se estaba cociendo todo, nos vamos a situar en 1788, y nosotros decimos que la única tarea es escribir, pues lo que van a hacer ellos es escribir. Pero claro, no pueden escribir todos al mismo tiempo. Entonces ahí es importante que haya una persona que sea responsable, por ejemplo, de la información, que nutra de información al grupo, que esa información después pase por un redactor y que el redactor más o menos le dé forma a eso y que después eso se lo pase a un corrector. Eso hace que el corrector en una primera fase, por ejemplo, no tenga trabajo. Entonces, lo lógico sería a lo mejor que, por ejemplo, en algunos casos, pues había primero 2 personas que buscaban información
o hacían alguno de los retos que tenían asignados mientras iban pasando información de manera regular al redactor. ¿Qué hace el redactor? El redactor, en el fondo, no puede empezar a escribir hasta que no le pasen información. Así que es el primero, él y no el profesor, el que va a reclamarle a los que están haciendo investigación, a los que podrían llamar reporteros, a los que van a buscar información en Internet o en los libros, les puede reclamar, oye, por favor, búscame, por ejemplo, cuáles eran los inventos que tuvieron más impacto digamos, en la década de los 70 y de los 80 del siglo XIX, del siglo XVIII en este caso. Si él necesita eso o quiere eso, o está pensando en hacer una reseña sobre Robespierre, va a pedirles la información que necesita a ellos y se la va a reclamar él mismo. Los roles de esa manera están perfectamente definidos. Cada uno está haciendo una cosa diferente. No hay nadie inactivo y esto es fundamental. O sea, la imagen típica que nosotros queríamos evitar es la de alguien escribiendo y los otros así mirando lo que está escribiendo y comentando 4 cosas. Si, por ejemplo, hay alguien que tiene el rol de corrector, es el responsable, él, de los ítems que tienen que ver con la calidad de la escritura. Y, por lo tanto, solo tiene que estar concentrado durante esa sesión en la corrección lingüística. Entonces, mientras uno redacta, el otro va recogiendo los textos para mejorarlos. Muy bien. Bueno, en ese sentido, las tareas que se programan, tiene que haber una parte que sean tareas individuales y luego tareas que sean en grupo. Tiene que haber una combinación equilibrada de eso y evitar constantemente que el concepto trabajo en grupo se convierta en amalgama, se convierta en no se sabe quién está haciendo qué. Y otra cosa que es muy importante evitar, y por eso hay una regulación de lo que pueden hacer, es aquello típico de, aunque ellos tienden a eso y es muy difícil, también lo digo, aquello típico de tienen que hacer un trabajo de la generación del 27 y entonces dicen, pues bueno, tú Damaso Alonso, yo Federico García Lorca, y entonces al final no es un trabajo en grupo, acaba siendo un trabajo individual partido en 4 trozos, un Frankenstein, no tiene ningún sentido como trabajo de grupo. Entonces no vale la pena hacer un trabajo en grupo para hacer eso, porque son trabajos individuales vestidos de trabajo en grupo. En un trabajo, por poner este ejemplo, en un trabajo gamificado en el que tuvieran que por algún motivo inventarse, por ejemplo, un poeta del 27, esto es algo que lo hemos hecho también en el colegio, de lo que no voy a hablar hoy, tenían que como inventarse un poeta. Es decir, inventarse la falsa biografía y la falsa obra poética de una escritora o de un escritor del 27 que no ha pasado, digamos, a la posteridad, ¿no? Esta se llamaba Poetas injustamente olvidados. Bueno, pues los alumnos tenían que primero informarse sobre la generación del 27, sus características principales, ese carácter heterogéneo, ver algunos autores, poemas, y entonces se tenían que inventar un autor influido por determinadas corrientes del 27 o por determinadas ideas, inventarse la biografía. En esa biografía tenían que juntarlo con datos de diferentes poetas de la época. Después tenían que desarrollar una arte poética, es decir, tenían que inventarse cuáles eran las premisas desde las cuales partía ese autor, y después tenían que escribir 3 o 4 poemas de este poeta o poetastro. Lo podían hacer en términos, muchas veces lo hacían humorístico, como un mal poeta, que en realidad no era tan injustamente olvidado, sino que estaba bien que lo hayan olvidado. Casi siempre acababan saliendo poetas más bien justamente olvidados. Pero bueno, el objetivo no era en realidad ese, sino que hubiera una parte de creatividad y el resultado último es que se informaba sobre el 27. Y es importante, yo creo que para ilustrar la parte de trabajo individual y trabajo en grupo. Perdona, Germán, perdona. Sí. Víctor tiene la mano levantada. Creo que quiere... Ay, perdona. No, no, vale, no pasa nada. He sido yo la que tampoco... Ya la he fastidiado. ¿Qué no, he dicho, Víctor? Que no. No, si es que me viene... Hago un inciso aquí en esta diapositiva porque una de las cosas que Germán y yo experimentamos en los años que hemos estado dando clase es que cuando planteas un proyecto, el que sea, y se basa en trabajo individual, pues lo que decía, ¿no? Que es mucho menos motivador y con menos potencial,
Pero si empiezas arrancando directamente con el trabajo en grupo, te encuentras un problema grave, y es que muchos alumnos de los que tenemos pues son muy rápidos en pillar un concepto, en dominar un concepto, y otros alumnos son más lentos a la hora de digerir ese concepto. Entonces, cuando tú los cuentas de golpe, el alumno que es más lento no participa, porque no ha tenido tiempo a digerir el concepto que se ha explicado. Entonces, en el concepto de individual y en grupo es sobre todo el hecho de que cuando planteas una tarea, un desafío, un reto, o sea lo que sea en grupo, si tienen un espacio de 5 o 10 minutos previo al trabajo en grupo, que es trabajo individual, eso permite que todos los alumnos lleguen al trabajo en grupo habiendo entendido, abordado de forma individual el concepto y, por lo tanto, entre comillas, pudiendo participar en igualdad de condiciones. Si arrancas directamente con el trabajo en grupo, os pongo en un grupo, normalmente habrá uno o dos que destacarán y que serán los que tomarán las decisiones y dejará de ser un trabajo colaborativo y pasará a ser más un trabajo cooperativo. Simplemente quería aprovechar porque es una experiencia interesante que creo que vale la pena. Y no solamente por... Sí, esto viene de un curso que hicimos. A veces cuando... Esto viene de un curso de formación que hicimos, que esto pasa muchas veces, os pasará hoy seguramente también, que de una hora pues aprendes una cosa, ¿no? Pues bueno, esto lo aprendimos, yo creo que estábamos muy de acuerdo en esa idea, que haya siempre un espacio para el individuo. Por ejemplo, si cuando se trabaja de manera colaborativa, imaginemos que estamos creando ese personaje ficticio, ¿no? Arturo Robles, poeta del 27, o Fermina Gutiérrez. Si nosotros les decimos, cread el personaje, hay unos roles que son externos a la actividad, externos, que vienen dados por las relaciones de dominancia en el grupo. Siempre hay chavales que intervienen más, siempre hay chicas que son más de llevar la batuta. Entonces, ¿y qué pasa? Que el otro, el que no ha pensado nada, ni se molesta porque ya sabe que la otra persona va a pensar en ello y va a mandar. Entonces, que haya una fase de trabajo individual y que lo obligue a decir, no, mira, tú tienes que recoger 5 características que quieres que tenga tu poeta. Y eso, en ese momento, aunque sea una fase de 5 o 10 minutos de trabajo individual, cuando luego tienen que ponerlo en común, realmente tienen que poner algo en común. Y, cada uno, y la obligación de cada uno de ellos es defender algunas de las características que ha presentado. Y como cuando luego presente cómo evaluamos todo esto, bueno, cuando luego, hablo de luego y me estoy comiendo el tiempo, pero bueno, iré un poquito más rápido. Cuando luego evaluamos nosotros, que eso es muy importante ver cómo evaluamos, nosotros estamos observando cómo negocian. Y eso forma parte de la nota. Es más, es que eso es lo que forma parte de la nota. El resultado final, para que nos entendamos, el poeta final que han creado, nos da totalmente igual en cuanto a la nota. El poeta compite para ser el poeta más interesante de los 4 poetas que van a salir elegidos y que van a competir en las diferentes clases. ¿Cuál es el mejor poeta olvidado de los que han creado? Pero la nota es individual, no tiene nada que ver con el resultado final del proyecto. Y en esa nota, lo veréis cuando os enseñe la parrilla de evaluación, aparecen conceptos que no tienen nada que ver con el material del trabajo que se ha realizado, sino con el proceso al que han asistido los alumnos. Bueno, esto lo explico. Germán y yo siempre hemos comentado que el producto es evaluado por el proyecto, por el juego, y el proceso es el que evaluamos nosotros. Es decir, lo bien o lo mal que hagan una tarea tiene su repercusión en el propio proyecto, en cuánto avanza su avatar, en cuánto evoluciona su periódico, en cuánto mejora lo que sea que esté trabajando, y en cambio es el proceso del trabajo lo que evaluamos nosotros. Vale, mira, me voy a centrar en esto porque no quiero aburrir demasiado. Vamos a hablar de la evaluación y después voy a presentar Chronicles, ¿vale? 10 minutos de evaluación y unos 10 minutos de Chronicles y ya está. Bueno, la idea está en que cuando gamificamos, de alguna manera, el proceso de evaluación externa, es decir, las notas que acabamos poniendo, ¿qué nota le pongo a este alumno? Eso esté desglosado del juego, de aquello que se ha hecho para gamificar, ¿sí? Dice aquí, ¿no? Los elementos de la gamificación en la evaluación ayuda a dar sentido al proceso evaluativo y permite desglosar los elementos evaluados dándoles pesos específicos dentro de la estructura gamificada. Pero esos elementos de gamificación que intervienen en la nota, digamos, del alumno, de la evaluación posterior, no tienen que ver
casi no, o en una evaluación muy pequeña, Víctor, si no me corriges, a lo mejor alguna vez hemos dado una proporción de medio punto en la nota, pero no suelen tener que ver con el resultado del producto, de aquello que ellos están haciendo en el proyecto. Recuerdo que sí, que alguna vez hemos llegado a recompensar con medio punto a los integrantes del equipo ganador, algún tipo de cosa así, como un extra, pero no suele ser la idea. Bueno, la evaluación que se hace de los alumnos dentro del juego, o sea, aquí habría que separar dos cosas. La evaluación no numérica, que es de la que voy a hablar ahora, que tiene que ver con el juego. Al final tiene que ver con si yo consigo ser redactor jefe de un periódico, o si yo consigo o me quedo en... Esto cuando se me cambia solo, no sé por qué. Vale. Bueno, pues la evaluación no numérica tiene que ver con el juego, tiene que ver con que el alumno, y lo sorprendente es que al final le acaba interesando más, y lo digo en serio, bueno, les interesan las dos cosas, pero la evaluación no numérica, es decir, evolucionar en el juego es lo que les acaba interesando más. Claro, si no, no tendría sentido gamificar. Es decir, que aunque parezca increíble, los alumnos acaban estando muy contentos y se acaban olvidando de la nota numérica, que además suele ser buena, por lo que voy a explicar a continuación. La evaluación no numérica tiene que ver, pues eso, con aquellos elementos que yo quiero que el alumno aprenda, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, una posibilidad, ¿no? Una evaluación por méritos, ¿no? Un alumno que es generoso, fijaos, por ejemplo, porque ha utilizado un buen vocabulario en su texto, la riqueza léxica, ¿no? O pulcro porque es un texto en el que es limpio, estoy hablando de limpio en la entrega, incluso de cuestiones formales. El texto final, por ejemplo, estos yo creo que eran del libro del tiempo. Y del libro del tiempo estos. Sí. Alumno más creativo o orador, para aquellos que, por ejemplo, tienen como más capacidad de persuasión. ¿Sí? O incluso le han dado más coherencia al texto que han construido, o incluso también cuando luego lo tenían que leer en voz alta y tenían que persuadir a los demás para que votaran el cuento. Explicado muy rápidamente, este proyecto del que estamos hablando ahora se llamaba El libro del tiempo. El libro del tiempo era una novelita, una especie de relato en el que nosotros, los profesores, escribíamos una parte, digamos una paginita, después os pasaremos un ejemplo si queréis, el que lo pida, casi mejor el que lo pida, para no atiborrar material, porque tenemos mucho, pero bueno, escribíamos como una paginita presentando a un personaje, Marcus en este caso, que era el personaje que arrancaba la novela, un chaval joven que se quedaba solo en casa, y entonces en ese fragmento presentamos las características de la descripción de un personaje. O sea, se hacía hincapié en cómo describir un personaje. Y después de que ellos vieran cómo se describía un personaje, se trabajaba el adjetivo, qué valor tiene un adjetivo antepuesto, pospuesto, qué adjetivos admiten grado superlativo, pero más que nada aplicado, insisto, a la escritura, no a la gramática. Después el relato, ese fragmento, que era una paginita, terminaba con que alguien llamaba al timbre. Y entonces el reto de esa semana consistía en que en grupos tenían que escribir, tenían que presentar al personaje que estaba detrás de la puerta. Marcus abría la puerta y se encontraba con alguien. ¿Quién? Pues eso dependía de los alumnos. Durante esa semana, en 3 sesiones, trabajaban construyendo ese personaje. No tenían ni idea, no sabían hacia dónde iba la historia, no sabían qué iba a pasar después, solo conocían a Marcus y llamaban a la puerta. La de personajes que han llamado a la puerta de Marcus es muy variopinto, o sea, ha habido de todo, amigos del colegio, tal, pero bueno, ha habido... recuerdo, por ejemplo, puede ser una anciana. Claro, a veces... Germán, que Víctor quiere hablar. Venga, Víctor, habla directamente, si no estoy acostumbrado. No, yo he levantado la mano para hacer un comentario sobre los méritos, pero de lo que comentaba, sí, hemos tenido, pues desde la señora que venía a ayudar en casa hasta el abuelo, exacto. Claro, ahí pensad que había pues seis propuestas por cada clase, 4 clases, y esto cada año era distinto. Mira, ya que dice esto, Víctor, porque sé que algunas de las preocupaciones que puede haber tienen que ver con el tema del trabajo, que es verdad que cae bastante trabajo de preparación, pero es verdad que tú al final lo que te llevas después de 3 clases es una redacción muy limpia, por cada 4 alumnos. Es decir, que te acabas llevando 7, 8 redacciones
a casa por clase, no te llevas Y 30. no solo eso, además incluíamos el hecho de que como cada clase era un grupo, un equipo, digamos, ellos tenían que la última sesión leer las propuestas de cada equipo, de cada grupo, de cada minigrupo, digamos, que habían trabajado y decidir cuál presentaban como la mejor de su clase, con lo cual tenía que haber un reconocimiento de qué trabajo era mejor o peor, independientemente de si te gustaba más o si era el tuyo, o si lo había hecho tu amiga, porque al final cada clase enviaba un escrito como representante de esa clase y por lo tanto tenían que enviar el mejor para tener más posibilidades de ganar y que su historia formase parte de la historia que seguíamos nosotros. Pero Germán, te dejo ahora, solo quería hacer una aportación con esto de los méritos. El tema este surgió por una cuestión que a todos hago la intervención porque a muchos profesores les pareció en otras formaciones muy interesante, y es que muchas veces nosotros como profesores recibimos un redactado, lo corregimos, marcamos en rojo, ponemos un número, un 7, un 6, un 8, lo devolvemos y el alumno mira el 7 y lo guarda. Y en realidad ese alumno no tiene ni idea de por qué tiene un 7 y no tiene un 10. Entonces, si ese alumno no tiene ni idea de por qué tiene un 7 y no un 10, en el siguiente redactado va a cometer los mismos errores. Entonces, nosotros lo que hicimos es eliminar la nota numérica y poner estos 6 méritos. De tal manera que cuando ellos entregaban un redactado como grupo, lo que intentaban, en vez de llegar al 10, era llegar a estos 6 méritos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros devolvíamos un redactado con el mérito generoso porque utilizaban buen vocabulario, con el mérito orador porque era coherente el redactado, con el mérito creativo, pero no tenía el mérito arquitecto y el mérito supervisor, primero venía la frustración inicial, ¿no? De no lo hemos conseguido, pero automáticamente, si les preguntabas, sabían perfectamente que necesitaban tener una mejor estructura en el redactado, quizás que no se paraban bien por párrafos, y que necesitaban mejorar su ortografía. Entonces, al hacerlo así, ese 7 se convertía en 4 méritos de 6, pero al ponerle nombre a los 2 méritos que les faltan, ponías nombre a lo que les estaba fallando y, por lo tanto, a qué debían mejorar. Sí, perfecto. Sí, la idea es esa, la idea es separar. Os acabo de pasar por el chat un enlace que os lleva a un Google Docs en el que, lo digo para no compartirlo ahora y para ser más ágiles, si lo queréis abrir mientras hablo o lo podéis abrir después, en este documento veis un ejemplo de lo que nosotros luego evaluamos respecto a la nota del alumno, ¿vale? Voy a intentar explicarlo de manera muy sintética. Nosotros tenemos un proyecto en el que el alumno tiene que escribir. En clase nunca se habla de la nota. Nunca se habla de la nota que va a tener ese alumno. En clase solo se habla de cómo vamos a hacer el mejor texto posible, porque tenemos que elegir un texto de toda la clase, de los 6, 7 textos que van a salir de los diferentes grupos, tenemos que elegir el mejor. ¿Por qué vamos a elegir el mejor y no el de mi amigo? Vamos a elegir el mejor porque el mejor va a representar a la clase frente a las otras 4 clases o 3. Entonces, de allí cada clase postulaba cuál era el texto que habían conseguido hacer mejor, el reconocimiento de los propios alumnos. Tú ahí como profesor no tenías que evaluar nada ni corregir nada. De hecho, los textos los leen los propios alumnos y los valoran los propios alumnos y los eligen los alumnos. Tú estás ahí de moderador. Cuando han elegido el texto ganador, eso sí, entonces coges el texto ganador de cada clase y entonces el comité, nosotros que hacemos un comité, los profesores del departamento de castellano, leíamos esos 4 textos y decidíamos qué texto era el ganador, qué texto se incorporaba al libro del tiempo. Entonces, en la siguiente semana leían el texto con el personaje que habían introducido ellos mismos, una de las propuestas, y la novela continuaba a partir de allí, ¿vale? Entonces volvían a leer otro fragmento. La siguiente, si no recuerdo mal, era una descripción de la casa del salón donde vivía Marcus, y entonces ellos tenían que escribir una descripción de un espacio, ¿no? Y ahí vamos intercalando los conocimientos de gramática necesarios. Ahora es imposible explicarlo, eso requiere un poquito más de tiempo. Sí, porque básicamente el concepto era que cada texto que nosotros poníamos era el texto modelo y cuando les pedíamos su texto siempre les marcábamos dónde debía empezar y en qué punto debía acabar. Entonces eso nos permitía
que el material que tuviésemos de años pasados simplemente había que adaptarlo, porque si no cada año se debía reescribir la novela de cero. Entonces, cuando acá en el primera evidencia tenían que presentar el personaje que estaba al otro lado de la puerta, la evidencia acababa cuando ambos personajes entraban en la casa. Entonces, nosotros podíamos tener preparado el material sobre la descripción del salón, que es lo que venía después, cambiamos al personaje que estaba con él, etcétera. Algunas adaptaciones mínimas, pero en principio... Exacto. Y entonces subían al desván y tenían que hacer la descripción del desván. Entonces, claro, siempre tenían el texto modelo previo que nosotros les habíamos dado, que es donde se trabaja pues la estructura, la gramática, el porqué, el cómo y la forma. Vale. Bueno, en paralelo, en lo que os he enviado a vosotros, la evaluación numérica es totalmente diferente. No sé si habéis abierto el documento, pero no tiene nada que ver, es otro universo. Bien, ¿qué está haciendo el profesor mientras los alumnos trabajan? Esto es clave, ¿no? El profesor no está explicando gramática, ni el profesor está corrigiendo. Tú no corriges, eso es una cuestión que les compete totalmente a ellos porque es su responsabilidad. El profesor está evaluando. ¿Pero qué está evaluando? El profesor está evaluando lo que sucede. Es como, de alguna manera, la idea es que tú como profesor no estés... El gran problema cuando trabajas en un grupo es meterte demasiado, te hacen una consulta. ¿Está bien esta descripción? Bueno, mira, ahora no toca eso. O sea, ahora tú tienes que ser autónomo, tienes que trabajar por tu cuenta y, no sé, pregúntale a tu compañero si está bien. Valoradlo vosotros, ya llegará el momento. Si además no necesitas mi beneplácito, necesitas seducir a tus otros compañeros. Tienes que demostrarle a los demás que tu redacción es la mejor, es la que merece ganar. Y tienes que hacer lo mejor posible para que gane el equipo. No es para agradarme a mí. ¿Qué es lo que me agrada a mí? ¿Qué es lo que tienes que hacer para gustarme a mí? Pues lo que tienes que hacer es ser autónomo, ser respetuoso con los demás, no levantar el tono de voz, escuchar las ideas de tu compañero. Aspectos que, por cierto, son del currículum de aquí. És a dir, si molts dels aspectes del currículum oficial de la Generalitat tenen a veure amb això. Pero así se trabajan específicamente. Estamos trabajando específicamente los contenidos del currículum a través de eso, de que yo tengo, no sé si lo veis ahí, esa parrilla de notas. Entonces lo que hacíamos era colocar los diferentes ítems en una... Lo tengo por aquí abierto, pues lo voy a mirar, ¿no? Por ejemplo, veis que hay como 4 secciones: implicación, autonomía, colaboración y gestión. Por ejemplo, gestión de problemas. Germán, profe, que no me funciona el ordenador. ¿Me has visto a mi cara informático? O sea, yo no sé informar. ¿A mí qué me cuentas? O sea, eso es una excusa para no trabajar. Si no te funciona el ordenador, ¿puedes seguir trabajando? ¿Hay alguna opción? Entonces, yo estoy observando. La idea es que esta parrilla, nosotros la teníamos, es lo que tenía yo en el iPad constantemente, y empiezan todos los alumnos con un 5. Entonces, por ejemplo, si un alumno de repente dice, qué chorrada de idea, entonces yo cojo a ese alumno, ay, perdona, lo he compartido, quería quitar los nombres, maldita sea, creo que lo he compartido con los nombres. Bueno, espero que no tengáis los nombres. No, Germán, tenemos la parrilla de la evaluación numérica del Power que has puesto al principio, ¿eh? No vemos... pero hay un documento que a lo mejor Ana vale. Vale. Bueno, el que has compartido no tiene nombres. Vale, perfecto. Bueno, el caso es que si yo veo que a un alumno le falta el respeto a otro en cuanto a la colaboración, pues entonces pasaba de un 5 a un 4. Y entonces yo le decía, y si era necesario, le decía, acabas de perder un punto de respeto. Y eso sí que es nota, ¿eh? Estos son notas. O sea, las notas tienen que ver no con el producto, sino con el estar focalizado en el trabajo, la tecnología, el interés, si han entendido las indicaciones, si se planifican bien. Entonces yo miro cómo se planifican y les subo en conjunto a todo el grupo o al alumno en concreto. Esto me da, en el fondo, como yo estoy evaluando alumno por alumno, si yo veo, por ejemplo, que todo un grupo está teniendo un tono de voz adecuado, es decir, contribuye al buen ambiente del aula, entonces le puedo subir en bloque un punto a todos. Y lo que hago es constantemente evaluar. ¿Pero qué? Estoy evaluando procedimientos. Estoy evaluando procedimientos, pero no procedimientos reales. O sea, procedimientos que tienen que ver con cómo se planifica un alumno, si cumple con los requisitos,
que se le han dado en las indicaciones, si muestra interés cuando les estoy dando las instrucciones, si saben gestionar los problemas, si tienen un espíritu constructivo a la hora de criticar. Y entonces realmente lo que tengo es una nota relacionada con cómo se comporta el alumno cuando trabaja en grupo. Entonces, la idea es que, y esto creo que es quizá la idea más importante de la sesión, y por eso iré acabando, la idea es que si lo que queremos es que aprendan a trabajar de manera colaborativa, yo diría que si he aprendido algo de estos proyectos es que la gamificación te permite que la motivación del alumno para trabajar bien, para el resultado, esté en el juego, y que en cambio tú te puedas centrar en evaluar el comportamiento del alumno, su actitud hacia el trabajo, su esmero, el respeto hacia los demás, aspectos que tienen que ver en el fondo con nuestro currículum. Porque ¿cómo trabajamos, por ejemplo, la capacidad argumentativa? Pues no hay mejor manera ni mejor situación que estar tú callado como un fantasma. Yo a veces les decía que nos presentáramos como fantasmas. Yo soy un fantasma aquí. De vez en cuando vengo y te digo, estás portándote mal, pero a mí no se me puede preguntar nada de la asignatura ni del texto. Yo solo estoy aquí para observaros y evaluar. Si es necesario, te doy un toque, te aviso de que están pasando cosas, pero habrá apariciones del fantasma. Pero yo no soy una persona de referencia ahora mismo, yo estoy solo gestionando y evaluando. Entonces, cuando tú estás realmente gestionando y evaluando cómo argumentan, y en un momento determinado me doy cuenta de que fíjate cómo ha defendido su idea o cómo el otro, incluso a veces ves como que un alumno acaba ganando una argumentación por pesado y sabes que el otro tiene la razón sobre cómo se escribe mejor, sobre qué frase funciona mejor, por ejemplo. Entonces, ahí puedes hacer una intervención, ahí sí que puedes hacer una intervención de 1 minuto, de 2 minutos, porque lo has visto. Yo creo que una de las cosas que más me gusta de trabajar así es que les veo interactuar con óptica de evaluador. Y creo que esa es la única manera de realmente poder incidir, de poder intervenir. Cuando acaba de suceder algo, hacer un pequeño paréntesis, abrir un paréntesis y decir, chicos, acaba de pasar esto, lo he visto y creo que es interesante que penséis, porque realmente la palabra correcta era esta. Pero habéis saltado los tres, le habéis intimidado y habéis conseguido, por la actitud con la que habéis reaccionado a su sugerencia, habéis conseguido que una sugerencia que era la buena no saliera adelante. Bueno, ahí en realidad no tiene nada que ver con la nota, en realidad tiene que ver con eso, con intervenir en determinadas circunstancias, que piensen sobre cómo inciden en los demás cuando hablan o cómo pueden afectar y cómo eso puede redundar en un mal resultado en el producto final. Es decir, tener una mala actitud hacia los compañeros cuando estamos trabajando perjudica el trabajo, perjudica el resultado final, aunque no sea lo que estamos evaluando. Creo que se produce una especie de paradoja, para que nos entendamos, en la que si yo evalúo el procedimiento, los resultados son mejores. En cambio, si evalúo solo el resultado, si solo me centro en el resultado final, acaba repercutiendo en un solo alumno o en dos, y además los resultados pueden llegar a ser peores. Para mí son peores. Bien, me muevo otra vez en la presentación. Bueno, lo que venía aquí, si me permites, Nieves, había dicho a las 7, pero creo que, aunque solo sea muy brevemente, voy a poneros un ejemplo. Voy a dejar el libro del tiempo, que es de lo que he estado hablando ahora, y voy a presentaros un nuevo proyecto, que es el de Chronicles of History. Es un proyecto que hicimos de manera colaborativa y transversal con el Departamento de Ciencias Sociales. Entonces, para empezar el proyecto, eso significa que compartíamos horarios. Tuvimos que pedir cosas estructuralmente para poder hacer esto. Lo que pedimos es que nos hicieran horarios conjuntos, de manera que los alumnos tuvieran de manera consecutiva historia y, en este caso, castellano. Historia y castellano seguidas en toda la cuarto de la ESO. Estaban todos trabajando al mismo tiempo, con todos los profesores rondando por ahí. ¿Vale? Entonces les poníamos, Víctor, si quieres comparar el vídeo, lo primero que hacíamos es los bajábamos al teatro y para animarles un poco, para seducirles, les poníamos este vídeo para presentar la asignatura. Voy a presentar Chronicles como se lo presentamos a los alumnos. Gracias, Marina, por decirme que no aparecen nombres. Víctor, ¿lo puedes compartir? Vale.
Bueno, esto era para que tuvieran como una pildorita de 1 minuto. Vale, ahora tengo que volver a compartir yo, ¿verdad? Creo. Creo que sí. Entonces me voy aquí. ¿Verdad que ahora no me estáis viendo mi presentación? No, no la vemos. Vale, ahora voy. Uy, no, screen no. Aquí. Aquí. Bien, pues bajamos a los alumnos al teatro y les poníamos a la sala de actos, les poníamos este vídeo y les explicábamos el proyecto. Y creo que es la mejor manera de que entendáis cómo funcionaba. Se trataba de trabajar la historia como si fuera periodismo. Es decir, ellos tenían que inventarse un personaje, un periodista. Había un pequeño anacronismo porque estábamos avanzando un poco el auge del periodismo, pero bueno, creo que el beneficio era mayor, también de eso hablábamos. Entonces, la idea era eso, que estaba en pleno siglo XVIII, porque tenía que ver con el currículum de cuarto de la ESO. Se situaban en Barcelona, en la segunda mitad del siglo XVIII, y en un mundo en pleno cambio, rumores de revoluciones, tenían que meterse en la mentalidad de que estaban en Barcelona, en la España de la época, y con las condiciones muy particulares que aquí había, también respecto a lo que se podía saber entonces. Entonces, la idea se trataba un poco de que los alumnos se metieran en la piel de eso, de un pequeño periódico, de un modesto periódico de Barcelona, que intenta informar sobre lo que está sucediendo en el mundo y también a nivel local, en todos los niveles. A nivel local y a nivel no global, en esa época no tenía sentido, pero sí, bueno, pues de las Indias, de los países de Europa más cercanos. Entonces, cada clase era un periódico, era un diario. Lo primero que hacían era ponerse un nombre, etcétera. Y entonces cada clase era una redacción en la que había pues escritores, reporteros, gente gráfica, etcétera, etcétera. Y ¿qué tenían que hacer? Tenían que hacer research, o sea, tenían que buscar información sobre la época en la que estaban. Por ejemplo, hacíamos una primera cala, me invento, lo hemos hecho en diferentes épocas, pero ellos podían empezar el periódico, inaugurar el periódico en 1784, por ejemplo. Siempre intentamos que tuviera, depende de lo que quisieran estudiar. Entonces, claro, el alumno tenía que investigar de alguna manera qué estaba pasando en ese momento, pero con esto evitamos, la idea venía de que por una parte tenían que informarse sobre historia y tenían que escribir, pero bajo ningún concepto podían plagiar. No podían plagiar, porque al tenerlo que escribir en forma de noticia, es decir, esto está pasando ahora mismo, y además no teniendo toda la información de lo que va a venir después, es evidente que no les puede servir coger de Wikipedia la información. Si tienen que explicar, por ejemplo, si acaba de haber una revolución, si se está abriendo un proceso revolucionario en Francia, o nos situamos en la época antes de la invasión napoleónica, por ejemplo, ahí no tiene ningún sentido que el alumno coja la información de Wikipedia, porque tiene que verse de alguna manera cómo se está viviendo en el momento lo que sucede en Francia. Tenían que hacer el esfuerzo, unos lo conseguían con mayor éxito que otros, de meterse en la piel de un conservador o de un liberal, porque también tenían que elegir cuál era la línea del periódico, de cómo se tomaban aquellas ideas que estaban viniendo de Francia, de cómo reaccionaban ante ellas desde su periódico. Y por lo tanto, todos esos elementos de los que estoy hablando tenían que ver con lo que hacía que el periódico fuera mejor o peor. Su capacidad para, digamos, meterse dentro de la época. Así pues conseguíamos que los alumnos redactaran, se tuvieran que informar y además no pudieran copiar. Literalmente es un trabajo en el que es imposible poder hacer corta y pega. Tienen necesariamente que reelaborar. Cuando nos dicen, es que ¿cómo lo voy a escribir con otras palabras si ahí ya lo dice bien? Bueno, pues esto les obligaba a decirlo con otras palabras, porque eran las palabras del momento. Tenían que decirlo como si estuviera sucediendo en el momento, y eso inevitablemente ya les obliga a reelaborar los textos. Y a nosotros nos permitía también localizar plagios y este tipo de cosas. Salían cosas realmente, tenemos ahí archivos con documentos de todo tipo muy interesantes. Bueno,
Al alumno se le presentaba así, ¿no? Cada uno de vosotros crearéis un personaje, un reportero de finales del 18, será vuestro avatar. La evolución del avatar, si nos centramos en la gamificación, pues nos daría para mucho, pero no tenemos tiempo de eso. Ya os lo miraréis con calma después o en otro momento, a los que os interese. La idea es que van acumulando una serie de puntos que os irán ir extendiendo dentro de vuestro periódico. Es decir, el alumno como individuo es un periodista. Lo primero que hacía es inventarse un periodista y abrirse una cuenta de Google con el nombre de ese periodista. Yo qué sé, Arnau Ramírez de Montefusco. Bueno, pues este periodista, lo primero que hacían era inventarse una biografía de ese periodista, dónde había nacido, quiénes eran sus padres, su estatus social, y para eso tenían que documentarse en los 20, 30 años anteriores de la época, intentando que la biografía de su personaje estuviera de alguna manera enlazada con los hechos históricos previos a cuando empieza el juego. Y después ese personaje irá evolucionando porque hacemos saltos, irá evolucionando a lo largo de la historia. Irá evolucionando porque el propio alumno, el propio estudiante, hace que le pasen cosas a este personaje en su historia, pero también porque su desempeño como redactor le irá dando un estatus diferente que tiene que ver con la evolución de ese avatar, con el hecho de que su personaje puede llegar a ser pues redactor jefe o director del periódico, ¿sí? Entonces, cada avatar tiene una serie de habilidades relacionadas con su destreza como reporteros. Al principio ellos pueden hacer noticia, reportaje breve o ocio, pero conforme iban alcanzando prestigio, es decir, en función de los resultados del grupo de cada semana, tú podías conseguir, si por ejemplo tenías unos buenos resultados en noticia, reportaje breve y ocio, eso te permitía conseguir puntos para después poder hacer entrevistas, artículos de opinión. Un alumno no podía, fijaos, el alumno no podía escribir artículos de opinión hasta que no hubiera demostrado su pericia escribiendo noticias. Es decir, dar una opinión requiere primero haber demostrado la capacidad de poder informar objetivamente. Así que en algún momento del juego, en algún momento del proyecto, los alumnos veían como un beneficio poder escribir un artículo de opinión y os garantizo que lo cogían con ganas. Era como, qué guay, o sea, puedo realmente dar mi opinión sobre lo que está sucediendo en aquel momento. Y aunque parezca increíble, pues les atraía especialmente a cierto tipo de alumnos, ¿sí? Ya os digo que hay alumnos que se quedan todo el curso haciendo noticias, reportajes breves y ocio, y también hay alumnos a los que les da igual. O sea, no digo que esto no es mágico, pero sí que es verdad que a ciertos alumnos que a veces destacan y que no les damos mucha cancha, esto les permitía, no en número, no diciéndole que tienes un 10, pero el 10 ya no tiene más, sino diciéndole, no, lo que tienes es la posibilidad de aportar a tu periódico un artículo de opinión. Y ese artículo de opinión te permite también, como grupo, ojo, el hecho de que, por ejemplo, tengas 5 alumnos que puedan escribir artículos de opinión hace que tu periódico tenga más puntos y como estás compitiendo con las otras clases, pues es beneficioso para todo el grupo en realidad. Bueno, el avatar va pasando el tiempo, no me interesa ahora esto. Entonces hay dos maneras de conseguir puntos, los puntos generales. Los alumnos pueden conseguir puntos por prestigio o por popularidad. La popularidad tenía que ver con el hecho de que los otros alumnos leyeran los periódicos y le dieran feedback a su trabajo. Todo esto está hecho en Google, con Google Plus, y por lo tanto es interno del colegio. Es decir, no publican fuera y tampoco lo recomendamos porque publicar fuera puede dar pie a gamberradas y a cosas que no nos interesan. Entonces, bueno, si había algún comportamiento anómalo se aprovechaba, pero también quedaba dentro, no había un daño, digamos, público porque todo se publicaba en el contexto interno de Google. Y luego el prestigio tenía, pues, el prestigio que conseguía el periodista, insisto, popularidad es porque gustan tus noticias a los demás, pero luego el prestigio tiene que ver con, primero, con la fiabilidad de los hechos históricos y con la calidad de la redacción. El prestigio dependía sobre todo más de nosotros, ¿sí? Lingüístico o histórico. Lo tenéis aquí explicado, ¿no? El prestigio dependía de la heteroevaluación. El prestigio consistía en la evaluación que hacíamos en los profesores al leer los textos. Y la popularidad de ese periodista, de cada individuo, de cada personaje, dependía del feedback que recibían de los otros compañeros. Bueno,
estos son ya detalles del proyecto, creo que no es necesario, que puedo acabar aquí y en todo caso dejar un espacio porque he dicho a las 7 y son las 7:11. Pero bueno, simplemente que se vea que cada uno de las actividades que hacían está totalmente calculado qué es lo que daba, ¿no? Como freelance empezaban con 0 puntos, como reportero pues podía conseguir 350 puntos, 275 puntos por el reportaje, pero conforme iban subiendo de nivel los personajes conseguían más puntos por cada noticia que escribían, ¿sí? O sea, ir evolucionando también permite que el alumno le cuenten más las cosas que hace. Estos eran los diferentes niveles que podían acceder. Todos empezaban como freelance y entonces podían ser redactados como reporteros, después como reportero afamado, editor jefe o director. Y eso les permitía, insisto, obtener beneficios de juego, por ejemplo, poder aportar. A partir de que, por ejemplo, había un determinado nivel de reporteros, el periódico podía incluir fotografías en su blog, digamos, porque hacíamos con un blog. Y luego, aparte, pues había beneficios de nota. En algún caso, había esto que comentaba al principio, aquí es un ejemplo. Bueno, es que hace ya 3 años que no hacemos este proyecto, entre una cosa y otra que ha ido pasando, incluyendo el coronavirus. Lo íbamos a relanzar, pero esto está bastante parado ahora y creo que el año que viene tiene pinta de que tampoco. Bueno, pues su actitud también podía repercutir, pero fijaos que no demasiado en la nota final de castellano y de ciencias sociales. Y para cumplir con lo prometido, como luego os lo podéis mirar por vuestra cuenta y podéis preguntar, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Yo creo que es lo mejor y entonces ya responder mejor poderme ajustar a dudas, necesidades reales, curiosidades. Yo tengo una pregunta, Germán. Tengo la sensación de que lo he concentrado tanto, todo lo que quería decir, puedo decir, que no sé si se ha entendido nada. No, sí, perfecto y además, bueno, yo creo que muy bien explicado. ¿Durante cuánto tiempo implementáis este proyecto en el Esto es curso? interesante, es una buena pregunta. Vale, hemos tenido varias crisis y épocas sobre este asunto. Digamos que los de historia son más reticentes que nosotros a lo que ellos llaman perder sesiones. Yo no lo considero perder sesiones porque ellos están estudiando historia. Claro. Entonces, respondiendo, pero bueno, ahora eso es entrar en otra discusión. Si vamos a cómo lo hacíamos, pues si no recuerdo, hemos hecho varias cosas, pero acabamos en un modelo en el que hacíamos 15 días de Chronicles y después pasábamos a clases de modalidad tradicional. Eso nos daba a nosotros tiempo para corregir. Y entonces, porque claro, hay que corregir mucho, eso está así. Por eso es muy importante poner límites. O sea, la noticia, lo siento, o sea, no quiero una noticia, el periódico te da mucho ese contexto. Tienes este espacio para la noticia, no puedes escribir páginas y páginas, tienes una noticia y puedes escribirla de 150 palabras y no más. Bueno, el caso es que el modelo que creo que nos funcionaba mejor era 15 días trabajando en Chronicle seguido para hacer un número. Entonces representaba que esos 15 días hacían el número 1 de la revista y después hacíamos un mes de clases normal y 15 días otra vez de Chronicles. ¿Vale? Esta es un poco la idea. Eso supone 5 semanas, porque si hay 3 horas de castellano y 3 horas de sociales, las 2 horas juntas, Vale. 15 días. Bueno, eso es ¿Cómo? Perdona, explícame bien esto Bueno, último. porque has dicho que conseguíais tener las clases de sociales y castellano Sí, juntas, las 2 horas, sí. pero claro, a la semana solo tienen 3 horas de castellano y 3 horas de sociales. En esas 3 horas, en total 6 horas, Sí, durante 2 semanas solo eso. hacían Chronicles. Vale, eso es lo que En quería todas saber. las horas. Vale, perfecto, Y, es lo que quería saber. Muy y de bien. hecho, si Y queréis, por ejemplo, Nieves, en el libro del tiempo, que es el otro proyecto que se ha comentado, Sí, ese proyecto fue todo el año, todas las clases, primero y segundo de la ESO. perfecto. Ya. Vale. Respecto a esto, Nieves, para que te quede una idea, mira, esto era un problema, lógicamente, porque claro, necesitas un poco para que entre un poco en calor. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Mira, hicimos lo siguiente, cogimos aulas
hicimos aulas que fueran, ay, no me sale la palabra, en el espacio, en el tiempo, contiguas. Contiguas. ¿Vale? Aulas contiguas. Y entonces abríamos la puerta de la mitad y había un solo profesor que era evaluador. ¿De acuerdo? Es decir, Sí. había un solo profesor evaluando las dos aulas. Se iba paseando por las aulas, de hecho se quedaba muchas veces en la puerta en medio, como lo que tienes que evaluar es el tono El de voz, proceso. el proceso, Sí. en realidad él estaba ahí evaluando, era un fantasma. En este caso no existía, literalmente. No Sí. existía. Y luego había un profesor en la primera hora y otro en la segunda, porque eran 2 horas continuas. ¿Mm? O sea, cogíamos una hora de catalán, una de castellano y otra de historia, 2 horas seguidas haciendo el proyecto, en 2 aulas contiguas, con un profesor haciendo de vigilante de las dos, y entonces se pasaba en cada sesión un profesor de lengua y un profesor de historia, y de sociales. ¿Y qué hacía ese profesor? Ese profesor sí que era un ayudante. De manera que hay un profesor que solo evalúa y hay profesores que ayudan a la tarea, por decirlo así. Los roles totalmente distinguidos. Si alguien pedía, Eduardo, ese profesor te decía, no, yo solo estoy evaluando. Porque ¿qué pasa cuando trabajamos en grupo? Si el profesor se tumba y dice, a ver, dime, todos sabéis lo que pasa. En el momento que tú estás atendiendo una duda, de repente se pierde totalmente el control de la clase. Entonces, los alumnos se sentían y se sabían constantemente evaluados. Esto para mí es fundamental. Tiene que haber una persona que esté evaluando sin parar. Que si alguien grita, esa nota tiene que bajar. Porque la gestión del trabajo hace que al final te desanimes y que haya un desgaste muy alto. Al momento que... que decía Germán, una cosa muy importante es que, porque muchos profesores me preguntaban también cuando hablamos de Chronicles, pero ¿cuántas notas poníais? No, es que era un sistema fluctuante, es decir, nosotros teníamos un único documento y trabajábamos desde ahí, es decir, yo tenía a Menganito con un 5 y si su respeto era correcto, pasaba a ser un 6. Y las semanas, el día siguiente de clase, yo reabría el mismo documento y Menganito partía de un 6. Y si lo hacía bien, iba a un 7. Y si lo hacía mal, bajaba a un 5. Y si no destacaba, pues se quedaba en el 6. Es decir, no jugábamos, no teníamos que gestionar 28 documentos con notas. Gestionábamos un documento y la nota iba fluctuando. Sí, 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 bien, bien. Perfecto, O sea, comprendido. cada vez que un alumno hacía algo bueno, subía un punto. Y cada vez que hacía algo malo, pues bajaba 1. Eso no tienes que ir como poniendo notas constantemente. O sea, todo el mundo tenía una nota inicial de 5 y a partir de ahí yo tenía la visión de todo. Entonces iba observando y a veces era mecánico, o sea, alumno por alumno. A veces, imaginemos que estaba con actitud, porque uno ve cuando un alumno está trabajando, con actitud de trabajo, con buena predisposición, pues bueno, pues venga, le subo un punto de estos 3 ítems. Y entonces iba haciendo como la ronda, hasta que algo me llamaba la atención. Cuando algo te llama la atención es normalmente para restar. Y bueno, la verdad es que esto funcionaba muy bien. Lo que no funcionaba tan bien, por decirlo, porque hay que decirlo también, es que en este caso concreto de Chronicles, si hace 3 años que lo dejamos, es porque, bueno, en realidad fue por el tema de Internet, ¿no, Víctor? Fue lo más grave. Bueno, ahí es cuando entra la vida. Se juntó el tema Internet, el tema eventos, que de golpe parecía un evento. Claro, a nivel de organización, cuando lo reemprendamos, hay que hacer algunas simplificaciones. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que el gran problema fue que Internet nos cayó en el colegio ese año, por decirlo abiertamente. Pues se está grabando esto, ¿no? Bueno, no, esto no lo he dicho. No sé, tuvimos un problema muy grande, estuvimos varios meses con diferentes empresas intentando levantar Internet, no había manera. Y entonces, claro, si se te caía Internet jugando con esto, claro, una sesión no pasa nada porque, bueno, pues escribes, pero había un momento, tenían el libro de historia también, del cual podían sacar, pero claro, si constantemente te caía Internet en un trabajo pensado para el trabajo colaborativo en el que trabajaban en un documento compartido, no lo he dicho, pero el profesor que ayudaba no iba pasando solo por las mesas. El profesor que ayudaba tenía el documento compartido y veía en directo el trabajo que hacían los alumnos. De manera que él también estaba como viendo, en plan, oye chicos, ¿por qué no hay ninguna noticia aquí? Los alumnos no podían trabajar en su ordenador, tenían que trabajar en un documento compartido que se iba actualizando en directo. Así que yo veía cuando un grupo estaba parado y de repente, claro, de repente veías un grupo que, ¡tacapam!, te aparecía un texto de 3 párrafos. Digo, ¿y esto? Pues claro, esto venía obviamente de un corta y pega de algún sitio.
No, lo pongo aquí, digo, no, es que esto te va a perjudicar. Entonces era una buena oportunidad porque podías explicarle, mira, si tú coges un corta y pega y reelaboras desde corta y pega, te va a quedar un palimpsesto insufrible. O sea, haz ya la elaboración, coge el texto y elabora, reescribe desde el principio. Porque sabéis que ellos cogen, sabéis, ¿no? La estrategia que todos conocemos, ¿no? De coger el texto y luego ir cambiando palabritas. Eso, claro, es una cosa que sabemos el resultado que da. Aparte de que no sirve para nada. Bueno, entonces era esto, Nieves. Yo tengo que decir que, a ver, una cosa así, mira, el proyecto que he presentado antes, el del libro del tiempo, se puede hacer sin un gran desgaste. El proyecto de Chronicles, como no hay textos ganadores, sino que hay que corregirlos todos, te da trabajo. O sea, hay que corregir no hay que corregir más que lo normal, pero hay que corregir como en una asignatura normal. Ya. Bueno, pero también aprenden Aprenden temas. mogollón. Pero tú como Claro, profesor, lo digo porque como profesor tienes trabajo, ¿eh? O sea, tienes que corregir. Y además son muy impacientes con esto porque tienen ganas de saber cuántos puntos han ganado. claro, Tú tienes, fíjate, no es por la nota, porque ellos están esperando los puntos. La nota depende, insisto, de esa evaluación del ya, fantasma. bueno, claro, para convertirse de Correcto. reportero normal a Pues, aunque reportero parezca afamado. increíble, te las reclaman las notas, ¿eh? O Claro, sea, y tú la quieres saber. cuestión, lo interesante de esto es que al final reclamaban los puntos para saber si conseguían ser reportero afamado para poder escribir un artículo de opinión. Pero es Que, mi opinión, claro, claro. claro, que Que es más en un importante. sistema no gamificado, tú dices, bueno, te voy a recompensar pudiendo escribir un artículo de opinión. Perdona. Sí, sí. No, 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 no. Debo decir que este proyecto Crónica es un proyecto muy bonito, muy potente, pero necesita mucho apoyo. O sea, necesita tomar decisiones estratégicas y yo sí que si alguien se anima a hacer algo parecido, pues con la experiencia que hemos tenido, pues le aconsejaría cómo lo haríamos cuando acabe el virus. En cambio, Crónicas creo que es un proyecto mucho más modesto. El libro del tiempo. Perdón, el libro del tiempo es un proyecto mucho más modesto que de hecho yo creo que una vez ya hecho el trabajo da mucho menos trabajo que corregir redacciones convencionales. Eso seguro. También os diremos que el libro del tiempo lo hicimos en primero y segundo de la ESO, Chronicles se hizo en tercero de la ESO. Que es una edad más difícil y con un grupo horrible. El primer año, ¿te acuerdas del grupo del primer año? Sí, sí. Bueno, es que tercero de la ESO es uno de los peores cursos. Sí, pero ¿sabéis el típico, o sea, el típico tercero de la ESO, cuarto, que se viene hablando de él desde hace años? Bueno, pues Sí. lo hicimos con esa generación y fue... Lo interesante, por ejemplo, el libro del tiempo, no sé si recordarás, Germán, estaba pensado, inicialmente se hizo para un año, para hacer en primero de la ESO. Y funcionó tan bien que lo extendimos a segundo de la ESO, pero no les dijimos nada a los alumnos. Y el último día de curso bajamos al teatro para finalizar el evento, ¿vale? Financiar el proyecto y, bueno, se dio la circunstancia de que, bueno, cuando os dijimos, y aquí lo dejamos, bueno, pues hubo algunos alumnas especialmente que estaban llorando en el teatro porque no querían que se acabara y cuando pasamos al siguiente vídeo dando entrada, digamos, a la segunda temporada, ¿no?, del Libro del Tiempo para el segundo de la ESO, bueno, aquello fue... Se hundió en aplausos el local. Espectacular, o sea. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, al muy final bien. sí, hay una parte más emocional, más de implicación. También tengo que decir, claro, aquí esta es la parte dentro de cada unidad, pues claro, hay aspectos gramaticales que están trabajados, o sea, al final es el adjetivo, el sustantivo, el verbo, es decir, cuando están redactando hay objetivos, hay retos en cada sesión, pero bueno, esto no da tiempo para Sí, todo. y el material que tenemos, por ejemplo, no sé si puedo mostrar un tastet para que veas lo que estás diciendo. Sí, comparte, ¿no? De todas maneras, me gustaría decir una cosa. Si alguien se está preguntando, ¿los alumnos aprenden más? Yo diría que no. Clarísimamente no. O sea, aprenden igual. No veo ni que aprendan. No, de hecho, estos alumnos, los primeros del libro del tiempo, de lo que está presentando ahora Víctor, los alumnos que arrancaron este proyecto que estáis viendo ahora, hicieron la SELE el año pasado. Era un grupo muy malo. Y han tenido y la serie del año pasado tampoco es muy representativa, también hay que decirlo. No. El año anterior, fue antes del coronavirus. Es
Es la generación de marzo. Sí, es la última antes del coronavirus. Sí, es antes del coronavirus. Entonces, no, fue una serie muy buena. Fue una serie muy buena de castellano, de hecho. Creo que la mejor que he tenido. Y sí, hicieron 2 años esto. Entonces, claro, aquí el material que nosotros tenemos es, por ejemplo, la evidencia 1. Pues nosotros trabajamos con un texto. Este texto se trabajaba, se buscaba, se hacían tareas. Abajo a la derecha tenéis los minutos que se les daba, porque siempre se les daba minutos, tiempo concreto para hacer las tareas, ¿vale? Entonces, se trabajaba sobre el texto que dábamos, en este caso, por los adjetivos, darse cuenta, ¿no?, pues que en el nudo hay menos adjetivos que en la descripción de carácter, descripción física. Y aquí ya tenemos, pues, sesión 2. ¿Qué actividades tenían? ¿Qué material tenían que saber? Cada grupo, pues los grupos 1 y 4 se dedicaban a investigar sobre la flexión y el apócope, los grupos 2 y 5 sobre los grados de adjetivo positivo y comparativo. Y a partir de ahí, pues habían ciertas exposiciones, sesión 3, actividades, pues que es una prosopografía, ¿vale? Cómo trabajar, descripción express. Entonces aquí tenían que describir a los diferentes personajes que salían en pantalla, con poco tiempo. Sesión 4, qué sabemos y qué no sabemos. Entonces, a partir de ahí llegaba diseñate el personaje y sesión 5 empezaban con toda la tarea que decíamos de quién hay al otro lado. Pero pensad que las primeras 3 sesiones, en un marco en el que se trabajaba sobre un texto ya dado y sabiendo cuál era la historia, se trabajaba, digamos, los materiales, los conceptos que debían dominar para poder hacer las diferentes fases hasta llegar a describir la personalidad, describir el retrato, describir el personaje y entonces entregar finalmente pues la descripción del personaje que estaba al otro lado de la puerta, votar, decidir, justificar, etcétera. Una cosa interesante es que como nosotros no evaluábamos, insisto, la redacción, sino que los alumnos proponían su personaje, por ejemplo, y los demás alumnos tenían que decidir qué personaje se quedaban, a la hora de tomar las decisiones y de argumentar las decisiones, utilizaban los criterios, ¿no? Pues porque ha separado muy bien la etopeya de la prosopografía, ¿no? O porque los adjetivos los ha utilizado no ha abusado de los adjetivos. Claro, porque al final los criterios objetivos porque al final ellos sabían que nosotros, o quien sea que fuese a juzgar cuál era el mejor redactado, no iba a escoger el que le gustase más per se, sino que iba a escoger aquel que respondía mejor a las características demandadas. Entonces, los únicos criterios objetivos que tenían para juzgar el trabajo, su propio trabajo y el de sus compañeros, era precisamente todo el temario dado de, pues, que es, pues en este caso, pues que es un retrato o cómo se tenía que trabajar por nervios, Uno de los factores que hacía que los alumnos de una clase decidieran cuál de las 7 o 8 redacciones tenía que concursar contra las otras clases era interiorizar los conceptos que sabían que nosotros como evaluadores íbamos a valorar a la hora de decidir quién era el texto ganador, es decir, el que se incorporaba a la novela de Marcus. Bueno, es un ejemplo. Está bien que hayáis visto también esto porque es como lo ven los alumnos y yo creo que con esto son y media. Bueno. Nosotros somos muy pesados. Bueno, no sé si tenéis alguien alguna pregunta, es el momento ahora de hacerla. No sé. Bueno, me parece que no. Mira, Marina Pedrol, conéctate el micro y pregunta. Hola. Hola, Marina. Hola, ¿se me oye? Te oigo, sí, te oigo. Vale. Nada, que solo quería decir, no es ninguna pregunta en concreto, que me ha encantado y que creo que voy a poder aplicar alguno de estos proyectos, particularmente el del libro, la creación de la novela, para el ámbito de lengua francesa a nivel universitario, porque el nivel de lengua con el que se llega pues no es muy avanzado en muchos casos. Así que nada, simplemente dar las gracias, que me ha parecido muy, muy, muy enriquecedor. Bueno, Marina, gracias. Si hay alguna cosa que te podemos ayudar, nos contactas con nosotros y encantados. Gracias. Gracias.
Yo también ya hablaré con vosotros. Es que este año en cuarto de eso vamos No, a, este año no hay que hacer nada. bueno, no, es que, Este año no hay que hacer nada de nada. Nosotros hemos anulado todo, vamos cambiando de proyectos también para no aburrirnos y bueno, también varios factores, ¿no? Personales que han hecho porque bueno, tienes que estar en orden. Entonces, Víctor acaba de ser padre, bueno, estamos en modo familia lo primero. Entonces, este año no hemos inventado nada nuevo. Una no, opción no, fácil es reciclar, es fácil, pero empezar un proyecto de cero, pues ya, pero es que en mi instituto se han empeñado y lo vamos a hacer. O sea, en cuarto de eso, catalán, castellano y sociales, vamos a hacer una semana encerrados en un museo y ahí trabajar. virtual o real. No, no, en un museo real, ¿En real, serio? ¿Este año? este año. Ya podéis Yo, abrir las yo todavía no ventanas. no lo entiendo porque, claro, son 3 grupos de unos 28 29 alumnos, pero hay que hacerlo de alguna manera. Entonces, tenemos que pensar en estrategias para unir la historia que pueden ver ellos a través de los cuadros y luego, pues yo había pensado en eso, en un periódico, porque es la manera de redactar o hacerles dialogar con los cuadros, con un cuadro determinado, o que se metieran en un cuadro y hicieran, pues bueno, se informaran evidentemente de la realidad que se estaba presentando y que ellos como personaje contaran lo que se estaba viendo en el cuadro. Pero claro, no sé cómo lo vamos a implementar, ¿eh? Porque no lo veo tan fácil precisamente porque quieren que lo preparemos para marzo o abril, pero claro, Ya. es que Y estamos. mira, nosotros, esto te lo digo, todos los proyectos que hemos hecho, salvo Víctor a veces aprieta, pero yo siempre soy el que frena. Y yo soy partidario de que el proyecto se piensa un año y se ejecuta al siguiente. No se puede estar uno en medio curso inventándose las cosas, que no da, porque luego te viene la evaluación, te vienen los exámenes, uno tiene que pensar tranquilamente durante un año cómo le gustaría, ir debatiendo y luego empezar en septiembre del año siguiente. A Esto veces nos metemos en berenjenales. parece una tontería, pero el hecho de que 2 personas, o 3 o 4, trabajen juntas y haya alguien que vuele demasiado alto y otro que corte las alas, funciona muy bien. Don Quijote y Sancho, siempre Sí, sí. esto Yo funciona. soy la que corto las alas, ¿eh? Que conste, porque soy la más Tú vieja del Yo grupo. también, eres yo Germán. también. Soy la más vieja del grupo, pero claro, y Luego siempre así siempre hay una como quijotización. el abogado del diablo, ¿no? Me van proponiendo cosas y digo, muy bien, pero ¿y esto? Y, o sea, claro, es que son muchas cosas las que tocar. Y yo estaba ilusionadísima con este proyecto. Llevarme a los alumnos toda la semana al museo a hacer cosas me parecía genial el año pasado. Pero claro, ahora Ya, las circunstancias han cambiado Ahora, totalmente. aquí hay una cosa que también no se ha comentado, porque bueno, es que en una hora es imposible tocar todos los temas, ¿vale? O sea, cualquiera de los proyectos que hemos hablado podríamos estar 3 o 4 horas y aún faltaría tiempo, y lo mismo con gamificación. Pero una de las cosas básicas es que cualquier proyecto, gamificado o no, tiene que responder a una necesidad y a un objetivo. Es decir, Claro. no gamificamos algo porque sí. Es decir, cuando gamificamos es porque queremos conseguir algo, porque hemos detectado un problema, hemos detectado lo que sea que queremos solventar y consideramos que gamificándolo o introduciéndolo en un proyecto transversal o lo que sea que se plantee, pues eso va a dar sus frutos porque evidentemente cualquier cosa que se plantee, por poca que sea, en un inicio implicará o mayor colaboración con otras personas o mayor trabajo o mayor estructuración que evidentemente la clase regular, ¿no? Entonces, gamificar por gamificar siempre es un problema. sí, por ejemplo, Chronicles nace de una conversación sobre el problema del corta y pega. O sea, Chronicles es un proyecto que está pensado para combatir el problema de que los alumnos, a la hora de hablar de elaborar, de recibir información y reelaborarla, usaran el corta y pega. En realidad era todo un proyecto pensado para eso, para que los alumnos se acostumbraran a leer, reelaborar, no leer y hacer esos pastiches que hacen horribles. Ya, ya, ya.
Bueno, yo creo que nos ha quedado a todos muy claro lo que tiene que ser el proyecto de gamificación, ¿no? Que va más allá también de la idea de jugar y que hay que dotar de estrategias propias del juego a los alumnos para que resuelvan cosas que no son estrictamente del juego, sino que a través del juego van a implementarlas en la materia, ¿no? Pues, y sobre todo lo que ha dicho Víctor, ¿no? Que hay que tener un objetivo para gamificar. No vamos a jugar por jugar, para divertirnos, porque entonces la sensación que te da es de que pierdes el tiempo, de que estás en clase, llega un momento que te quedas sin herramientas y ¿ahora qué hago? No, Tiene que tú estar como profesor tienes que tener muy claro qué contenidos, o sea, que tú al final, cuando hayamos acabado, habrán hecho el adjetivo, el sustantivo, el adverbio, es decir, yo voy a hacer lo que pasa es que lo habrán hecho así. Sí, si no, hay un momento en el que tú vas a entrar en crisis seguro. Y que Claro. son metodologías diferentes. Tienes los Serious Games, que es una cosa totalmente diferente de la gamificación, o el ABJ, el aprendizaje basado en juegos. Entonces, no se puede desdeñar, por ejemplo, la utilización de un timeline, que es un juego de mesa, para aprender historia, pero eso es una cosa. Y gamificar es otra, porque trasladar dinámicas y mecánicas a otro ámbito sigue poniendo el foco en el ámbito, es decir, seguimos poniendo el foco en la escritura en este caso, y en cómo mejorar la escritura y cómo vivir la escritura y cómo apreciar la escritura, y el foco que le pondremos será a través de la gamificación en este caso, pero eso no es un juego. Jugar a la palabra es una cosa y escribir en un proyecto gamificado es otra. Sí. Bueno, y sobre todo que además tienes que tener una coordinación con otra asignatura, que también te da como una visión más amplia, no solo escribes una noticia sobre qué, pues bueno, pues aprovechas que estás haciéndolo con sociales y eliges un momento, un movimiento. Eso sí, siempre, Germán y yo siempre hemos comentado, es decir, nunca he gamificado, te vas a poner a gamificar, no arranques por un Chronicles. Porque si arrancas por un proyecto tan ambicioso que además tienes que entablar relación directa con otro departamento, con sus intereses, con sus problemas, con sus objetivos, puede frustrarte. Entonces, siempre un mini proyecto, un proyecto más pequeñito, ¿no? De gamificación en el que puedas trabajar desde tu propia asignatura, desde tu propia clase, es lo que te dará primero la experiencia, las herramientas para después poder embarcarte en otros proyectos sin el miedo a cómo gestionarlo. Porque el sistema de evaluación que hablábamos Germán y yo, lo utilizábamos en el libro del tiempo, lo utilizábamos en Chronicles. ¿Por qué pudimos llevarlo a Chronicles? Pues porque lo habíamos testeado en el libro del tiempo en un sistema más pequeñito, sin necesidad de tener que vincularte con otros departamentos, lo controlabas, lo habías testeado, lo habías cambiado, lo habías adaptado. Entonces, al final, si se gamifica, siempre lo que decíamos, con un objetivo, y si se empieza por algo que sea abarcable, ¿no? Que no requieras tener que estar rompiéndote la cabeza con 40 personas. Sí, no, bueno, una compañera ahora de que está aquí comentaba que menuda currada. El año pasado también vino María Bañeras y nos presentó el proyecto Virus, que es inmenso, pero claro, nos quedamos todos con los ojos como diciendo, no sé cómo empezar. Claro, porque es lo que tú dices, Víctor, no has gamificado nunca, no puedes empezar la casa desde el tejado. Hay que empezar poco a poco. Por eso nosotros, el libro del tiempo era un proyecto pequeño y que se podía gestionar solo con 2 profesores o un profesor, y eso nos permitió empezar a testear y empezar a ver los beneficios de gamificar y sobre todo los beneficios de gamificar en un proyecto de escritura. Claro, sí. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna pregunta más el resto del grupo. Bueno, ahora está mirando el chat, hay agradecimientos. Nada, muchas gracias por los agradecimientos. En realidad, no sé, cuando la perspectiva es simplemente explicar lo que haces en clase, y ya os digo que también con las sombras, pero bueno, yo creo que es menos trabajo del que parece desde fuera también, creo. Por ejemplo, el libro del tiempo, hace 2 años hicimos 3 horas de curso para explicar básicamente el libro del tiempo. Una vez se entiende, una vez se da una visión global, entonces sí que ya da sensación de mucho trabajo, pero ya no de tanto, porque todo
en la cabeza empieza a encajar, ¿no? Sí, Vale, es lo haces mismo, esto, sí. ahora trabajas así, pero claro, entiendo que en 20 minutos, pues es que es muy difícil de abordar y que quede claro en la mente de alguien que no lo ha vivido. Claro. Y una última cosa, porque yo creo que esto no se trata, o sea, desde luego, Nieves, cuando tú me propones así cosas, que yo soy muy obediente y hay un Me pequeño quieres mucho, Germán. y ya tenemos cariño y tal. Yo siempre vengo con la vocación no de decir lo que hago, sino de realmente de intentar que alguien lo pueda aprovechar. Simplemente es eso. Claro. Entonces, yo creo que diría que si alguien nunca ha hecho esto y le apetece, yo creo que hay un orden. Creo que primero hay que probar pequeños proyectos colaborativos de 3 o 4 sesiones. Sí. Primero, para saber lo que es eso. Si no has hecho esto bien, ya no te metas en un proyecto de gamificación. Y después creo que la gamificación ayuda. En mi caso, la gamificación me sirvió como para darle un impulso a estos proyectos colaborativos que a veces morían en la tercera o cuarta sesión, pues porque mueren, ¿no? Y a mí se me ocurren muchos mini proyectos como el de Poetas Injustamente Olvidados. El alumno hay un momento que también le pilla el truco y dice, a ver, tú al final lo que me estás haciendo es que me tengo que mirar la información de la generación del 27, no me times. Creo que la gamificación lo reviste un poco para que el timo sea un poco más potente. Entonces, claro, uno acaba comprándote, ya se olvida de que está buscando información y realmente entra tanto en el juego y en querer mejorar que al final te compra. Al final compra. Y yo creo que en ese sentido sí que es bastante positivo. Bueno, Pero a mí bueno, sobre todo me ha encantado lo de motivar al alumno, porque claro, ahora está muy de moda, hay que motivar al alumno, sí, bueno, pero dime cómo. Hay que sí, concretar esto está claro niveles de que motivación. yo no soy capaz de motivar, pero la gamificación sí. Si yo no sé motivar a Claro. alumnos, yo, Por e- por mucho No, énfasis que por le eso. ponga. No, claro, es que no nos vamos a disfrazar para ir a clase y entonces no es que se motiven, es que se ríen de ti. Hay que Sí, motivarles con algo que les llame su atención, que les interese, que despierte su interés por la asignatura. Y una ventaja que tenemos es que el gran gancho de la gamificación para enganchar es la narrativa. Entonces, Sí, casi cualquier narrativa bien trabajada, y al final no deja de beneficiarnos a nosotros como profesores de lengua, claro. es la estructura gamificada que permite que el alumno quiera seguir. Porque al Sí, final en la humanidad nos acompaña siempre. Queremos saber cómo acaba una historia. Y una historia que claro, empieza nos engancha. Entonces, a claro. partir de ahí, la narrativa es un elemento muy, muy potente. No hace falta que sea narrativa transmedia, ¿eh? La narrativa básica es un elemento muy, muy potente dentro de la gamificación. Sí, bueno, sí. y hablando de acabar, yo creo que la gente educada que se está quedando, yo creo que podemos ayudarles a que se vayan cerrando esto, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, de verdad, me ha encantado, creo que nos ha encantado a todo el mundo, ya has visto los comentarios, la gente me está mandando mensajes por el móvil también y están contentísimos. Yo tenía muchas ganas de que se realizara esta charla porque el año pasado quedó truncada por el confiamiento Y el mes y bueno, pasado además, bueno, no, por pero además ahora este año hemos podido disfrutar de Víctor, que el año pasado no hubiera podido venir. Y así hemos podido contar también con su colaboración, que ha sido brutal, de verdad, ¿eh? Así que, bueno, ya sabes, ahora ya le Germán, que conoces. yo El próximo siempre año le llamas a él. yo me despido emplazándote para otra, o sea, que iros Ahora ya te preparando. presenta a Víctor, el próximo año ya hablas con él directamente. Vamos a dejar de grabar, ¿vale? Pero os podéis quedar charlando como queráis. Venga, ¿Vale? Vale, hasta luego. muy bien, gracias. Bueno, pues